Para todos, el día de hoy entonces vamos a hacer la explicación de cuáles son las actividades de esta semana. Acabamos de pasar la semana de inducción. Recuerden que lo más importante de la semana de inducción era revisar nuestros datos en Sofía Plus, verificar que estuvieran correctos y si había alguna corrección que hacer, debíamos enviar un correo al correo que les compartí directamente en la plataforma y en anuncios, solicitando la actualización de los datos, ¿cierto? Si cambié de documento de tarjeta de identidad, cédula, si hay un error de ortografía en mi nombre, eso era lo más importante, por favor, porque precisamente les comentaba que si hay digamos, algún error o alguna inconsistencia en la información, muchachos, desafortunadamente no les va a permitir certificarse. Entonces, por favor, revisemos, tengamos en cuenta que debemos tener esos datos actualizados, ¿vale? Por favor, no lo dejen para última hora porque realmente el proceso es un poquito dispendioso, entonces es importante que lo tengan actualizado. Ok. El día de hoy, entonces, recordemos que para ingresar a la plataforma le damos o digitamos en el navegador territorio SENA, ¿cierto? Colocamos nuestros datos, los mismos datos que utilizamos en Sofía Plus, le damos ingresar. Cuando ingresamos, recuerden que tenemos las opciones de los cursos a los cuales estamos inscritos, ¿cierto? Entonces debemos darle clic sobre el link del curso al cual queremos acceder. Recordemos que aquí tenemos la información más importante. Profe, mira, acá está el cronograma. Aquí está la información que la profe nos habla sobre dónde debemos enviar nuestro correo, ¿cierto? Con la copiecita o foto del documento de identidad para hacer alguna actualización de documento o corrección del nombre, ¿vale? Está el cronograma, bueno, toda la información relevante. Entonces, las actividades de esta semana son My Profile, This is My Family y Interview. Recordemos que las actividades interactivas las vamos a dejar solamente de práctica, ¿listo? Por si de pronto en algún momento no les funciona la plataforma, esas de interactivas se pueden hacer cuantas veces requieran. Bueno, para acceder al material, muchachos, recordemos que vamos a contenido del curso. Ahí vamos a obtener tanto el material como las actividades que debemos enviar para que la profe nos califique. Entonces vamos a proyecto, actividad 1. Accedemos al material. ¿Por qué, profe? Porque es súper importante tenerlo a la mano. Yo no necesito estar conectada en línea para realizar mis actividades, sino que ahí en el material me explican, ¿cierto? Tanto en inglés y en español, cuál es el tema. Entonces es un material súper bueno para los que están haciendo de pronto, viendo inglés también en el SENA de manera presencial o pues quieren profundizar como tal en el tema o en su colegio o en la universidad, pues no sé, dependiendo pues de cada uno de los casos. Entonces acá les dicen, les damos qué es lo que vamos a realizar esta semana. Vamos a aprender todo lo relacionado a las preguntas con WH, los pronombres, los adjetivos posesivos y en cuanto a vocabulario, pues aquí tienen países, nacionalidades, profesiones y los integrantes de la familia, ¿cierto? El árbol genealógico. Listo, entonces vamos a ver, lo tenemos aquí a la mano. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las actividades. Recordemos que las actividades que debemos enviar son las que aparecen en evidencia. Igual, la profe siempre nos hace énfasis en, mira, estas son las actividades que debemos realizar esta semana, ¿vale? Para que tengamos en cuenta que estas son. Profe, es que hay un material y unos ejercicios adicionales, no son calificables, son solamente práctica. Estas, las que dicen evidencias, ¿cierto? Las que encuentro dentro de este paquete de evidencias son las que debo realizar y enviar para ser calificadas. Listo. La primera dice My Profile. Entonces vamos a mirar, simplemente le damos clic aquí o acá para bajar el archivo. Recuerden que normalmente en todas tenemos un archivo
lo que debemos hacer es abrirlo, completarlo, guardar los cambios y enviarlo. Entonces, esta semana tenemos un blog, ¿cierto? Aquí nos hablan, es para hablar sobre nuestra información personal, como es tu nombre, de dónde eres, tu edad, las profesiones. Por eso es que vamos, profe, a practicar precisamente ese vocabulario que está en el material, ¿cierto? Cómo se dicen las diferentes profesiones, cómo presento a mi padre y a mi madre con el verbo to be. Listo. Y aquí ya tienen el espacio para hacer su propio blog. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a completarlo con mi información personal. Es súper sencillo. Colocamos una fotico acá, profe, no quiero colocar una fotografía mía, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Listo. Guardan los cambios, cierran el documento, lo guardan por ahí en una carpetica y le dicen, cuando ya esté listo para enviar, profe, le doy en ver evidencia. Realmente ahí debería de decir enviar evidencia, pero lo colocan como ver evidencia. ¿Listo? Cuando ingreso a ese ver evidencia, lo puedo hacer desde ahí o desde acá también. Mira que acá también tengo la pestaña o el menú de evidencias, ahí también, de acá también puedo enviar la evidencia. ¿Qué hago? Buscar el nombre de la evidencia que acabo de realizar, profe, se llama mi perfil. Y acá te dice, mira, aquí vas a enviar la evidencia que se llama My Profile. ¿Qué debo hacer, profe? Aquí es si quieren escribir algún comentario, pero no es necesario. Simplemente le damos a adjuntar un archivo, buscamos el archivo que acabamos de desarrollar, ¿cierto? Esperamos que cargue y le decimos contestar, ¿vale? Profe, después de hacer eso, ¿cómo verifico que efectivamente me cargó? Porque es que no estoy segura. Acá te debe salir un mensajito. O simplemente vas a portafolio de evidencias y dentro de la pestaña de evidencias, mira que ya te tiene que aparecer en blanco y te tiene que decir actividad. O sea, ya no tiene que aparecer de actividad no contestada, sino que te aparece en blanco, ya como activo, ¿cierto? Donde puedes ver un clip y le puedes dar clic y él te abre o te muestra pues el archivo que acabas de enviar. ¿Listo? Esa es la manera como de comprobar si envié o no envié el archivo. Listo, la segunda actividad, recordemos que son actividades interactivas, son de prácticas. Profe, ¿cómo funcionan? Simplemente le dan clic en ver score, solamente de práctica, las califica si quieren directamente la plataforma. Si no, no tienen, profe, es que le doy y no sé, no me carga, siempre me sale de, no interesa. Esas es simplemente para que ustedes sepan si les fue bien o mal y lo pueden realizar de nuevo. Mira que es un jueguito, tengo que tener activas las ventanas emergentes, aquí me dicen qué es lo que va a hacer, entonces normalmente es una conversación y tengo que completar con la información que ellos tienen. Es así de simple. Bueno, esa es una manera muy práctica. Estas son las únicas actividades que deben realizar en línea, porque deben estar conectados. La otra actividad se llama This is my family. Simplemente, nuevamente, le damos clic acá, ¿cierto? Mira que relativamente las actividades son súper sencillas. Es de aplicar el vocabulario de la semana, les dan ejemplos de cómo hacerlo y luego hagan su ejemplo. Entonces, realmente es muy sencillo. Aquí hablan sobre la familia de Joana. ¿Cuántos años tiene Joana? ¿Qué es soltera? ¿Cuál es su rol? ¿Es estudiante universitaria? ¿Quiénes son sus abuelos? ¿Qué vamos a hacer con esta información? Llenarla o completar el árbol genealógico. Recuerden decirle habilitar la edición, ¿vale? Para que lo puedan digitar. El nombre de la abuelita, vamos a ver. La abuelita se llama Sara y Pedro. Listo, profe. Entonces acá colocamos Sara, aquí colocamos Pedro. Me van a hablar de las ocupaciones, la edad, 17 y es housewife. Ok, profe, la edad es 70 y es housewife. ¿Qué significa housewife, profe? Ama de casa. Entonces lo único que debo hacer es completar
la información del árbol genealógico de acuerdo a la lectura que me habla sobre la familia de Joana. Vuelve y juega. Cierro, guardo los cambios cuando ya lo haya completado. ¿Dónde lo hago para enviar, profe? Acá, ver evidencia. Simplemente adjunto el archivo, contesta y listo. ¿Ok? Súper sencillo. Y la última, profe, se llama interview. Vuelvo y le doy clic acá. En esta les dan un modelo sobre las preguntas básicas que te pueden realizar. A ti esto es algo muy sencillo cuando te están haciendo una entrevista. What's your name? How do you spell it? Where are you from? How old are you? What is your marital status? What is your occupation? Where do you live? Who are the members of your family? Profe, entonces simplemente voy a completar este cuadrito, pero con mi información, ¿cierto? Lo puedo copiar, ¿cierto? Lo guardo en el mismo formato o coloco las preguntas separadas como ustedes quieran. Aquí hay dos opciones. Me dicen, después de eso tengo que grabar un audio. ¿Cómo se graba un audio? Hay diferentes aplicaciones en línea. Recuerden que tiene que ser el de audio es MP3, ¿cierto? Entonces tiene que ser un archivo compatible para poderlo enviar. ¿De qué manera lo envías? Lo envías de la misma manera. Profe, se me dificulta enviar el archivo de audio, ¿ok? Si no vas a enviar el archivo de audio, simplemente envías el archivo en Word. Pueden convertir, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, cuando ustedes van a I Love PDF, van a convertir ese PDF en Word y ya estando en Word, pues simplemente ya lo pueden modificar, ¿cierto? Para que de pronto no tengan que copiar y pegar y puedan utilizar el mismo formato, ¿vale? Entonces, opción 1, profe, envío solamente el archivo de texto, o sea, Word, ¿cierto? Contestando la familia. Opción 2, envío el audio, profe, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la profe nos corrija pronunciación. Recuerden que en estos niveles, los básicos, beginner, nivel 1, nivel 2, realmente se hace más énfasis sobre la práctica de los verbos básicos. Ya pronunciación empiezan a ver a partir del nivel 3. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes, muchachos? Ok, ¿todos conocen el manejo del verbo to be? ¿El verbo ser o estar? Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Los demás, o se los explico. ¿Quieren que les explique lo básico para que tengan en cuenta? Sí, señora. Listo. Ok. Aprovechemos a la profe, claro. Por eso les digo, las personas que están estudiando como tal en el SENA y que de pronto tengan dudas dentro de la temática de que están desarrollando, con muchísimo gusto me pueden preguntar. Si coincide con la temática, profe, es que acá tengo una duda sobre este tema, para eso estoy yo acá, para apoyar ese proceso de formación. Listo. Entonces, profe, ¿qué es el verbo to be? El verbo to be lo utilizamos para varias ocasiones. Vamos a ver. ¿Quién me dice cuándo utilizo el verbo to be? Cuando hablamos en presente. Sí, pero cuando digo yo soy, yo estoy, ¿en qué casos? Primero, En primera persona. Sí, pero ¿en qué casos? Cuando hablo de la edad. Recuerden que en la edad yo digo que yo soy tantos años viejo, yo nunca digo yo tengo, ¿cierto? Entonces yo soy 20 years old. ¿Para qué más utilizamos el verbo to be? ¿Qué significa el verbo to be, muchachos? Ser o estar. Yo soy o yo estoy. Entonces, Cuando habla también de la nacionalidad. exactamente, nacionalidad. ¿Por qué? Ahí lo vieron. Yo soy de tal lado, ¿cierto? I am from Colombia. ¿Qué más? Para describir. Para describir muy bien, cuando utilizo adjetivos, ella es alta, ella es bonita, yo soy inteligente, ¿cierto? Para describir con adjetivos, todos los adjetivos que sea yo soy, ¿cierto?
Entonces, I am pretty, I am intelligent. Listo. ¿Qué otro caso? O smart. ¿Cuándo más utilizamos el verbo ser o estar? Cuando digo yo estoy en un lugar, ¿cierto? I am in the house, para decir que estoy en un lugar. Por eso es que utilizamos las preposiciones in, on y at, ¿se acuerdan? In para decir que estoy dentro, on para decir que algo está sobre una superficie pequeña y at cuando quiero ser específico, más concreto. Entonces voy a decir I am in my house, estoy en mi casa, para dar la ubicación. ¿Qué más nos falta? ¿Cuándo más utilizamos? Profesiones, muchachos. Profesiones. Yo digo, I am. Listo, qué pena se me desconectó. Ya seguimos. Listo. ¿Para qué más lo utilizo entonces? ¿Para qué más utilizo el verbo ser o estar? Profesiones, ¿cierto? I am a student. Recuerden el colocar el a, que significa un o una. Un doctor, una profesora. I am a student. Listo. ¿Nos falta algo más? Nacionalidad, describir, plan. Creería que ahí está todo. Bueno, ¿cuál es el verbo ser o estar para ella, para él y para esto? Profe, no se escucha. Ok. Ah, vale. Listo. ¿Para qué otras oportunidades utilizamos el verbo ser o estar? ¿Será que nos falta alguna? Creo que ahí están la edad, nacionalidad, describir, lugar, profesiones. Ah, bueno, las emociones. No son directamente adjetivos para describir, pero sí para describir cómo me siento. I am happy, I am bored. Listo, esas son las aplicaciones del verbo ser o estar, muchachos, cuando digo yo estoy o yo soy. Entonces, para estos tres personajes, ¿cuál es el verbo ser o estar? She, he, it. Is. Y cuando hablo de varias personas, ¿cuál es el verbo ser o estar? Are. Are, correcto. Entonces, por ejemplo, yo digo, ella es una profesora. A teacher. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando tenemos el verbo ser o estar? ¿Cómo negamos? ¿Necesito alguna palabra o simplemente le coloco el no al lado del is? No, primero va el to be y después va el pronombre. Para negar, simplemente le coloco el not al lado, princess. Is not. Cuando preguntamos, ahí sí, hermosa. Ahí es cuando colocamos el verbo to be al principio. ¿Listo? Entonces, profe, cuando vamos a hacer una afirmación, una negación y una pregunta con el verbo ser o estar, no vamos a necesitar auxiliares. En algún momento vamos a necesitar auxiliares para los demás verbos. Para el verbo to be, ¿cuál es el verbo to be, profe? En todas estas ocasiones, en todos estos casos. Porque ya cuando voy a decir yo duermo, yo bailo, ahí sí, cuando voy a negar, voy a necesitar una palabra adicional que es do not o does not. Pero cuando estoy con el verbo to be no necesita a nadie, ni para negar ni para afirmar. Entonces tengamos en cuenta que simplemente cuando voy a negar le coloco el no al lado. Y cuando voy a preguntar, ese verbo to be se va al inicio. Simplemente no cambia absolutamente nada, solo que lo muevo al inicio y ya me quedo en pregunta. Ok, vamos a decir ellos, un ejemplo con ellos y el verbo to be, cualquiera. They is o they are. They are. They are, listo, y apliquemos uno de estos casos. ¿Qué vamos a hablar? De la edad, de nacionalidad. They are. Un ejemplo.
They are from Mexico. Listo. They are from Mexico. México. Listo. Por aquí entró tu compañerito. Listo. They are from México. Según lo que acabo de explicar, ¿necesito alguna palabra para negar o simplemente le coloco el not después del are? Solo el not. Exactamente, solo el not. There are not. Y si voy a preguntar, ¿qué hago? Primero pones el verbo to. Primero el are y luego El are y luego el resto, ¿cierto? No se mueve absolutamente nada, simplemente el verbo to be. El resto queda igual. Listo. Upsi daisy. Muy bien. Y ya me quedó con como pregunta. ¿Cómo respondemos una pregunta? ¿Sí o no? Yes. ¿De quién estamos hablando, profe? De ella. ¿Y con qué verbo estamos utilizando? Que es el mismo auxiliar. Is. ¿Cómo niego? Respuesta corta. No. She is not. Y acá, ¿cómo digo que sí? Yes. ¿De quién estoy hablando? De ellos. Y me preguntaron con are. O puedo responder que no. They are not. Profe, o sea que yo siempre que vea el verbo ser o estar, solo o acompañado con otras palabras, siempre va a ser lo mismo, nunca va a necesitar a nadie para preguntar o para negar. Así es, simplemente le colocas el no al lado. ¿Listo? Y nos faltó el I'm. Yo, verbo ser o estar, am. ¿Cierto? I am. ¿Qué ejemplo utilizamos con nosotros? I am a student. Eso, I am a student. Muy bien. Listo, ¿cómo niego? I'm not a I student. am not. Muy bien, I am not a student. Oye, ¿y cómo pregunto? ¿Me pregunto a mí mismo o alguien más me pregunta? Alguien más tiene que preguntar. Alguien. Entonces, are you a student? Oye, ¿eres tú un estudiante? Ahí sí, ¿cómo respondo? Yes, I am. O no, I am not. ¿Listo, muchachos? Esa es la manera de realizar frases con el verbo ser o estar. Siempre funciona lo mismo. Simplemente niego colocándole el no al lado y pregunto llevando el verbo ser o estar al inicio. Dudas e inquietudes sobre el manejo del verbo to be. Profe, ¿cuándo manejamos el verbo to be? En todas estas ocasiones. Los demás verbos, que los vamos a ver en algún momento, yo camino, yo duermo, yo desayuno a tales horas, muchachos, esos verbos sí van a necesitar auxiliar para preguntar y negar, ¿vale? El verbo to be, que se utiliza en todas esas ocasiones, nunca necesita a nadie para negar. Siempre va a estar solito. Cuando le colocamos el no, se lo colocamos al lado y cuando va a preguntar, va al inicio. Y listo. Voy a compartirles esto al grupo. Dudas e inquietudes, muchachos. Profe, tengo una duda. Señor. Profe, pero era del puntico de ahorita, el de interview. Te quería preguntar, entonces, ¿es para compartir la tarea, o bueno, la evidencia, por audio y también escrita, o uno escoge cualquiera de las dos Cualquiera de opciones? las dos. Les doy las dos opciones. De una, Las que profe, se les muchas facilite, gracias. ¿vale? Con muchísimo gusto. Cualquiera de las dos. Profe, ¿y cómo envía el audio? Exactamente como envías cualquier archivo. Simplemente le das adjuntar y él te dice qué tipo de archivo soporta. Ahí te dice, creo que es MP. Vamos a mirar. Bueno, es que a mí no me deja mirar porque la profe no se puede autoenviar archivos. Pero ahí tú le dices, y cuando adjuntes el archivo, ahí te dice si te lo acepta o no. Recuerden que hay algunas aplicaciones, profe, y si, ¿cómo hago para grabarlo? Tú lo puedes grabar ahí como conversación de WhatsApp y lo tienes que pasar obviamente pues al computador para poderlo cargar. Pero ahí no tienes que hacer ninguna conversión. O hay aplicaciones como Vocaro, pues en las que tú hablas, grabas y ya bajas el documento, bajas el archivito y con ese archivito lo subes a la plataforma. Sencillísimo. ¿Dudas, inquietudes adicionales, muchachos? Sencillo, ¿cierto? Para las personitas que de pronto
tengan inconvenientes en bajar el material, yo les hago siempre el favor de enviarles el material. ¿Listo? Y las actividades que deben realizar para que lo tengan ahí en la mano y no tengan que bajarlo de la plataforma. Pero para subirlo sí necesitamos ingresar a la plataforma, ¿cierto? Listo. ¿Alguna otra duda, inquietud, muchachos? ¿No? Listo, ahí de una vez les envié. Recuerden que todas las actividades están habilitadas. Ya iniciamos como tal a realizar archivos, actividades, evidencias. La semana pasada lo más importante era por favor que revisaran su información y la actualizaran. ¿Listo? Y que obviamente conocieran como el manejo de la plataforma. Cualquier duda, cualquier inquietud aquí al grupo y entonces vamos a reprogramar las clases no a las 2:30 sino a las 3, porque a las 2:30 siempre hay como interferencia, a veces no conecta y mira que terminamos iniciando a las 3, entonces para que todos estemos puntualitos a las 3 de la tarde. ¿Okay, ¿Y solamente los martes? Sí, son una semanal, princesa. Ah, ok. ¿Listo? Igual tienen aquí, por eso yo les creo el grupo WhatsApp por si tienen alguna duda en el transcurso de la semana, pues puedan preguntar, se pueden apoyar en sus compañeros o en la profe para resolver dudas y los que quieran adelantar, ya saben que en el mismo canal que ahí les coloqué en la información del grupo, ya están los otros temas explicaditos para las personas que quieran adelantar actividades de la semana. ¿Ok? ¿Listo? Okay, okay. Thank you very much. See you next week. Thank you guys. And any doubt, any question, please don't forget to ask the group WhatsApp. Bye bye. Thank you.